Muy bien, hermanos. Continuamos. Hemos marcado al autor, hemos marcado al destinatario. Ahora vamos a marcar a otros personajes muy importantes en este libro. Luego haremos un video donde marcaremos o mencionaremos cómo hacer una lista. Haremos la lista del autor y haremos una parte de la lista del destinatario, o tal vez toda. Y quedará de tarea hacer la lista de los personajes que vamos a ver a continuación. Hemos marcado autor en azul, destinatarios. Ahora vamos a marcar unos personajes que aparecen en todo el libro y es de los que tal vez se habla más, que vamos a llamar los impíos. A esto los vamos a marcar en un círculo café, ¿de acuerdo? Círculo café para los impíos y todas las semblanzas o semejanzas o pasajes semejantes que se refieran a ellos, porque en algunos de estos casos vamos a ver cómo, aunque se están haciendo referencias cruzadas, se están hablando del mismo tipo de personas. No es que son las mismas personas, pero sí el mismo tipo de personas. Vamos juntos. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz os sean multiplicadas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Quiénes son esos algunos hombres que han entrado encubiertamente? Bueno, los que vamos a catalogar como impíos. Realmente a la mitad de este versículo se les llama así, pero poner algunos hombres que entraron encubiertamente está un poquillo largo, ¿verdad? Y la referencia general que encontramos son impíos. Entonces vamos a brincarnos la regla por un momento y vamos a marcar a los impíos, aunque no son los primeros, identificar a algunos hombres que han entrado encubiertamente. Entonces, los marcamos en café. ¿Quiénes? Algunos hombres que han entrado. El adjetivo encubiertamente no lo vamos a marcar, aunque si lo marcas no pasa absolutamente nada. Los que desde antes, ¿quiénes son los que desde antes? Los impíos, entonces marcamos los. Es como si dijera los impíos que desde antes habían sido destinados. ¿Quiénes habían sido destinados? ¿Quiénes habían sido destinados? Los impíos para esta condenación. Ahora sí, como los mencionamos o como los encasillamos, hombres impíos que convierten, ¿quién convierte? Los impíos en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Será que en ese nuestro Dios incluye a los impíos? Aparentemente no. Recuerde que dijimos, no todos los nuestros o los vuestros incluye a todos los personajes de los que estamos hablando. Hay que hacer la pregunta, ¿quién está hablando? ¿A quién le está hablando? ¿De quién están hablando? Entonces, niegan. ¿Quiénes niegan? Eso sí, son los impíos. A Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Están los impíos implícitos o explícitos en el nuestro? No. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a quienes, a los que no creyeron. Se referirá o hará una semblanza de los impíos. Serán los impíos de este tiempo cuando Dios sacó a Israel de Egipto, semejantes a estos impíos que se está escribiendo el autor. Tenemos que preguntar, ¿por qué los menciona? Porque son la misma raza o la misma sangre. Entonces, implícitamente
Los que no creyeron podríamos marcarlos como los impíos, pero en este caso yo he decidido no marcarlo. Si tú decides marcarlo, no hay ningún problema. ¿Por qué? ¿Por qué no lo estoy marcando? Porque está hablando de una referencia cruzada del tiempo del éxodo. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Volvemos a lo mismo, está implícito en el versículo 7 que es el mismo carácter de los impíos, al igual que en el versículo 5, pero no está obvio y no es explícito, entonces vamos a pasarlo. No obstante, de la misma manera también estos soñadores, después vamos a aprender ese no obstante y de la misma manera qué tipo de términos son y por qué están ahí. Por el momento, leamos gramaticalmente en español, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores, ¿a quién se está refiriendo? También estos soñadores. ¿Quiénes son esos soñadores? Los que están en la iglesia, como vimos ahora en la lista o en el marcaje de los destinatarios, los impíos. Vamos a ver por referencias cruzadas que se hace una semblanza con ellos como el versículo 7. Pero aquí sí, estos soñadores que hacen, mancillan la carne, rechazan la autoridad. ¿Quién rechaza? Los impíos. Y blasfeman. ¿Quiénes blasfeman? Los impíos de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel, otra referencia cruzada, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevería a proferir juicio de maldición contra él, sino que el Señor, que dijo, perdón, el Señor te reprenda. Qué interesante. Ese pero nos va a dar un término de uh, contraste y es interesante porque estos hombres que mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, peor que el ejemplo que vemos en el versículo 9. Pero estos, ¿quiénes son estos? Vea la semblanza del versículo 10. El versículo 9 nos está dando una semblanza para ver que en el 10 estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. ¿Quiénes son estos que blasfeman? Los impíos. De cuantas cosas no conoces. ¿Quiénes no conocen? Los impíos. Y en las que por naturaleza conocen, ¿quiénes conocen? Los impíos. Se corrompen. ¿Quién se corrompe? Los impíos como animales irracionales. Ahí me faltó una. Por favor, agregarla. Se corrompen como animales irracionales. Esto, aparte de mi error, que somos humanos, es interesante porque a veces en, en un grupo virtual, o mejor dicho, un grupo presencial, hemos tenido la experiencia que de esto que acaba de pasar, nos brincamos algunas marcas y tal vez en otro estudio o en la siguiente lista que estemos haciendo o en el siguiente marcaje, nos damos cuenta que algo nos brincamos. Entonces, no pasa absolutamente nada. Error es de humanos. Ustedes, por favor, agreguen ahí donde dice se corrompen. ¿Quiénes se corrompen? Como animales irracionales. Una comparación que veremos más adelante. Los impíos. Deberíamos tenerlo marcado ahí en el versículo 10. Se corrompen. Lo corregiré para el próximo video. Hay de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los impíos. Porque han seguido. ¿Quién han seguido? Los impíos. El camino de Caín. Y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. Y perecieron. ¿Quiénes perecieron? Los impíos. Bueno, marcamos se lanzaron, por supuesto. Y perecieron. ¿Quiénes? Los impíos en la contradicción de Coré. Estos, ¿quiénes son estos? Los impíos. Son manchas. ¿Quiénes son manchas?
los impíos, en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, ¿quiénes están comiendo impúdicamente con los llamados, con los destinatarios? Los impíos. Se apacientan a sí mismos. ¿Quiénes se están apacentando a sí mismos? Los impíos. ¿Quiénes son nubes sin agua? Los impíos. Llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Esto lo marcamos así porque eso es otra forma de marcar, en este caso, los personajes que estamos seleccionando. Usted puede marcar una pequeña frase o un pequeño sustantivo o adjetivo que se refiera a ellos y puede subrayar, especialmente cuando es algo muy largo, como en este caso, porque todo eso que está marcado en café, en vez de hacer una sola elipse o óvalo gigante, también simplemente se puede subrayar y se refiere, por analogía, a los impíos. Lo mismo pasa en el versículo 13. Fieras ondas del mar. ¿A quién se está refiriendo? A los impíos, que espuman su propia vergüenza. Ese su, podríamos marcarlo más obvio. Estrellas errantes. ¿Quiénes son estrellas errantes? Otra vez se está refiriendo a los impíos, para las cuales, al igual que el su, que no está marcado aquí en el versículo 13, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, para las cuales es una referencia para enlazar y hacer la línea, los impíos, está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoch. ¿Quién es estos? Los impíos, aunque es una referencia cruzada, vea que está relacionado con versículos 12 y 13. Dice, de estos también. Entonces, hay que ver cuando Enoch profetizó y entonces ver ese carácter y la semblanza. Eso lo veremos más adelante. De hecho, es muy interesante porque esta frase en el versículo 14 es un libro que no está en el canon bíblico. Y hablaremos de ese asunto del libro de Enoch y otros libros que no están en el canon bíblico, porque aquí mismo en el libro de Judas hay menciones de otro libro, ahorita lo vamos a descubrir, y vamos a ver por qué el autor los menciona. Así que no se asuste, pero es importante que tengamos unas referencias bíblicas y que para entenderlo podamos ver esto. Y están en el canon bíblico, en este caso en el libro de Judas, mencionados el libro de Enoch en este caso, ¿verdad? Eso es muy interesante y no tenemos tiempo para eso, pero vamos a hacer una mención para que quede claro. 15. Para hacer juicio contra todos. ¿Quiénes son todos? Los impíos. Y dejar convictos. ¿Quiénes van a quedar convictos? Todos los impíos. ¿Quién va a dejarlos? El Señor. ¿A quién va a dejar? A los convictos. A todos los impíos. De todas sus obras impías. ¿Las obras impías de quién? De los impíos, valga la redundancia. Que han hecho impíamente. ¿Quién ha hecho impíamente? Los impíos. Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos. ¿Quiénes? Los pecadores impíos. Han hablado. ¿Quién ha hablado? Los impíos. Contra él. Estos, versículo 16, son murmuradores. ¿Quiénes son estos? Los impíos. Podemos marcarlo todo. Estos son murmuradores. Podemos marcar solo son. O podemos marcar estos son. Y subrayar murmuradores. Querellosos. ¿Quiénes son querellosos? Los impíos. Que andan según sus propios deseos. ¿Qué marcaríamos ahí? Dígalo en voz alta, aunque yo no lo puedo ver ni escuchar. Andan según sus propios deseos, cuya boca, ¿la boca de quién? De los impíos. No marcamos boca porque está refiriéndose, habla cosas infladas. ¿Qué es lo que habla? La boca, no el impío, ¿verdad? Aunque obviamente es
la boca del impío. Pero el habla está relacionado directamente con la boca. Adulando, ¿quiénes adulan? Los impíos, a las personas para sacar provecho. ¿Quién está sacando provecho? Los impíos. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores. ¿Quiénes son esos burladores? ¿Será que son los mismos? ¿A quién le está hablando? A los destinatarios. ¿De quién les está hablando? De los impíos que están en los ágapes de ellos. ¿Cómo se les llama aquí? Burladores. ¿Qué andarán? ¿Quiénes andarán? Los burladores, los impíos, según sus malvados deseos. ¿Qué marcamos? Sus. Estos, ¿quiénes? Los impíos, son los que causan divisiones. ¿Qué están haciendo? Causando divisiones. Los sensuales, ¿quiénes son sensuales? Los impíos, que no tienen el espíritu. ¿Quién no tiene el espíritu? Los impíos. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. ¿Quién va a convencer? ¿A quién? Los destinatarios, ya marcados como convencer, van a convencer ¿a quién? A los que dudan. ¿Quiénes dudan? Ese grupo de los que dudan, ¿dónde están? ¿Dentro de quiénes están? De los impíos. Recuerde que si no es obvio, no lo marque. Pero si marcamos a los que dudan, entonces tenemos que marcar la partícula los, porque ellos serán convencidos. A otros, salvad. ¿Quiénes son esos otros que van a ser salvos arrebatados del fuego? Los impíos. Usted no va a salvar arrebatando el fuego a creyentes, a los llamados, ¿verdad? Son impíos. Arrebatándolos, ¿arrebatando a quién? A los impíos del fuego. Y de otros, ¿quiénes? Los impíos. Si no marcaste en el 22 nada de los impíos, ni en el 23, este otros tampoco tienes que marcarlo. Pero si marcaste en el 22 y entendemos que es el mismo grupo, entonces tienes que marcar aquí también otros. Tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿La carne de quién? De los impíos. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Si nos devolvemos un poquito, vamos a ver que los colores se intercambian o se mezclan, mejor dicho, pero como ya sabemos lo que estamos haciendo, no hay tanta complicación. Aquí es donde tal vez se ve más. Podemos observar en la pantalla que los tres colores de los tres personajes que hemos identificado, el autor, los destinatarios y los impíos, cada uno tiene su simbología y aunque parece un poquito confuso, si se lo muestras en este momento a alguien que no está llevando el curso, va a decir, ¿y qué significa cada color y cada símbolo? Para ti, para tu mente, ya se está enlazando de manera que no hay confusión. ¿De acuerdo? Terminamos así este video y en el próximo vamos a aprender a hacer listas. Y cuando hacemos listas, entonces empezamos a aprender. Todo esto es observación, pero ahora que hagamos la lista, vamos a aprender, a empezar a aprender por qué es que hicimos esto, para qué hicimos esto y qué verdades nos van a revelar esas listas.